Muy buenos días, bienvenidos a esta entrega especial de Destapando la Historia. Un programa que tiene de histórico y de picante lo que sus intérpretes de época tuvieron. Y es que si hablamos de la radio y la política, de los años en que se acuñó el término del Uruguay for Export, hablamos de una tríada de lujo. Para alquilar balcones. Es algo que hay que cultivar. La libertad es libre, ellos dicen lo que quieran y yo también. Si ellos simplemente van a hacer el rebote, el frontón donde yo voy a rebotar mis ideas, están cumpliendo una parte. Por un lado, tenemos a Luis Valle Berres, el sobrino prodigio del vallismo y del keynesianismo a la uruguaya. Luisito, para los amigos. Por otro lado, tenemos al histórico Luis Alberto Herrera, liberal de fuste y calibre intelectual de la derecha uruguaya, que la tuvo como baluarte para enfrentar a la progresía vallista en las primeras décadas del siglo XX. Y finalmente, desbordando por el flanco derecho, encarnando el descontento interior de los rurales de Hacienda, surge la figura radial primero y política partidaria después de Benito Chicotazo Nardone, un diferente. Y después mencionaremos a un tapado, que jugaba para los vallistas en otra recordada emisión. En el desarrollo del tema contaremos con el aporte invaluable de Mónica Marona, quien es docente investigadora de la Facultad de Información y Comunicación y además directora del grupo Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro, que compartió sus conocimientos en la materia, que están volcados en su libro publicado recientemente titulado Prendidos al Dial. Pero entonces, ¿qué tienen que ver estos políticos, por muy ilustres que fueran, con la radio? Y la respuesta se halla en varios factores. El primero tiene que ver con los orígenes de la radio y su temprana vinculación con la política en la campaña electoral. Recordemos las elecciones nacionales de 1922, cuando en una recientemente inaugurada Radio Paradisábal, el Partido Colorado de Don José Valle y Ordóñez alquiló un espacio para hacer llegar a sus votantes la voz de su líder y de sus candidatos ilustres a la presidencia y el Consejo Nacional de Administración, ingeniero José Cerrato, doctor Julio María Sosa y doctor Atilio Narancia. En noviembre de 1922, el vallismo arrendó espacios radiales con fines políticos en la recién inaugurada Radio Paradisábal, idea atribuida a Francisco Gigliani, por entonces muy cercano a Valle. A escasos días de las competitivas elecciones de 1922, se realizaron varias acciones desde la radio. Durante toda una semana, la estación Paradisábal transmitió discursos y también leyó por radio intervenciones históricas de Domingo Arena hechas años atrás desde el Parlamento. Esto constituye un hecho muy singular porque utilizaba este nuevo medio de comunicación por primera vez con fines político-electorales, lo que generó una enorme expectativa. Pero el discurso más esperado fue el del líder político de ese sector del Partido Colorado, don José Valle Ordóñez. Nunca la ciencia ofreció a la difusión del pensamiento servidor tan sumiso ni tan poderoso como este, que permite hablar con vosotros a decenas y centenas de kilómetros en todas las direcciones y en el mismo instante, sin más intermediario que el espacio vacío y misterioso. Desde entonces, aunque no sin críticas de algunos puristas de la radio, la política sintoniza con su audiencia en el dial a la hora pico, aunque es cierto que los entendidos entienden que no fue sino hasta finales de la década del 30 que esta simbiosis entre radio y política se hizo patente. En esta década del 30, en Uruguay, el uso político de la radio se extiende, se expande. En 1936, Luis Valle Berres, que había estado en el exilio debido a la dictadura de Gabriel Terra, o sea, la dictadura de Terra había iniciado en 1933, Terra era del Partido Colorado y Luis Valle Berres, que también era del Partido Colorado, pero del sector vallista, adversario de esta opción golpista que se había instalado dentro de su propio partido, bueno, tiene que exiliarse.
A la vuelta compra una radio, que compra, digamos, las instalaciones de la radio y obtiene el permiso para poder transmitir. La onda ya estaba, pertenecía a un grupo de personas, de particulares que habían obtenido la licencia de usufructo para poder transmitir. Valle Berres inaugura así lo que fue la radio Ariel. Ariel representaba además el símbolo, lo utilizaba también la BBC, ¿no? El símbolo que expresaba mejor la nueva realidad mundial de esta radio. Fue así que en 1936 Luis Valle Berres compra CX10 Radio Ariel, desde la cual, junto a la fundación del diario Acción, cimentó su ascendente carrera política que cristalizará en 1947, ocupando la vicepresidencia primero y la presidencia tras la muerte de Tomás Berreta en ese año. Fiel a su legado ideológico del primer vallismo, y más osado que sus primos, los hijos de don Pepe Valle, Luisito le imprimió a su discurso una impronta popular, aliándose con los obreros e industriales que se vieron favorecidos por su modelo de industrialización por sustitución de importaciones, aprovechando el déficit exportador de la Europa post-Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, que mantuvo ocupado a Estados Unidos y aliados, y apalancó la demanda de productos agropecuarios como la lana y la carne a las potencias occidentales. El país, que por un lado nacionalizaba las empresas que habían fundado los ingleses en suelo oriental, como lo son OCE, que venía de Aguas Corrientes, AFE con los ferrocarriles, AMDET con los tranvías y UTE. Por otro lado, nacionalizaban el comercio exterior con un control cambiario favoreciendo a los industriales que producían para el mercado interno, transfiriendo capital de las exportaciones del campo a las industrias. Señores consejeros, don Andrés Martínez Trueba, doctor Francisco Fortés, doctor Héctor Alvarezín, doctor Raúl Gaudí, doctor Luis Bravo, doctor Eduardo Blanco Acevedo, doctor Martín Echegoy, doctor Justo Alonso y doctor Roberto Verde. En nombre y en representación del Consejo Nacional que inicia en el día de hoy su gestión de gobierno, agradezco las palabras expresadas por los señores consejeros salientes y afirmo que hemos de luchar por honrar la alta posición que el pueblo nos ha otorgado en comicios que enaltecen el historial democrático de la República. Nuestra preocupación ha de estar dirigida permanentemente en la tarea de hacer cumplir las leyes y fortificar en el ánimo del pueblo su deber para con la República. Será por este camino que hemos de cumplir con la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. Como era de esperar, esto provocó la reacción del campo, que encontró en la figura emergente de Chicotazo Nardone a un referente de lujo, dado su carisma radial desarrollado en la emisora de su amigo Bordaberry, futuro presidente y golpista, en la CX4 Radio Rural. Su defensa de los intereses del campo y su estilo llano y efectivo le hizo llegar tanto al pequeño productor como al peón rural, que no había sido alcanzado por las políticas del vallismo, que era más urbano e industrial. Pensemos también que las campañas electorales eran las instancias decisivas. Ya a partir de las primeras campañas electorales, la del 43, después la del 46, etcétera, etcétera, bueno, la radio es el instrumento más importante de difusión de, por ejemplo, los jingles políticos, la publicidad en todas sus expresiones, bueno, se transmitía por radio. Este éxito de Nardone lo catapultó hacia la presidencia del colegiado en la campaña electoral de 1958, que terminó consolidando la victoria del Partido Nacional ya unificado con la fórmula Herrera-Nardone al frente. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay,
es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Las mujeres y los hombres persiguiendo el mismo ideal. Con Herrera, con Nardone y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Las mujeres y los hombres persiguiendo el mismo ideal. Con Herrera, con Nardone y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Pero Luis Valle y Chicotazo no fueron los únicos que encontraron en la radio un medio de llegada masivo a su público electoral. Ya en la campaña electoral del 52 surge el primer jingle electoral, de la mano del veterano adversario del vallismo, el doctor Luis Alberto de Herrera. El espacio que la radio ocupaba, ya por estos años en el debate político-partidario coyuntural, pero sobre todo en el debate ideológico. Recordemos a Chicotazo acusando a los quincistas de comunistas chapa 15 por la fundación del Instituto de Colonización, con programas dedicados especialmente a debatir argumentos de los adversarios, ya era incuestionable. Otro ejemplo, por oposición al programa de Chicotazo, era el espacio conducido por el tapado de este programa, Efraín González Conci, político vallista de la primera época, periodista del diario El Día y detractor del ruralismo de Nardone. Grababa todo el programa, seleccionaba los tramos principales y contestaba. No solo contestaba, tramo a tramo. Muchas veces pedía que se volviera a escuchar un pasaje u otro pasaje para demostrar lo que pudiera haber de verdad o falsedad en tal o cual afirmación del adversario. La polémica era recia. Don Efraín González Conci levantaba los brazos, levantaba la voz. Verlo en el estudio, privilegio que tuve, y conocer ese espíritu absolutamente desinteresado, privilegio que también tuve, era realmente recibir una lección de vida. Y ver a aquel operador, muy joven, José Luis Amoroso, que ya sabía los pasajes principales, pero adivinaba los que había que repetir, y con aquellas cintas que era milagroso marcar, donde era difícil recortar, donde era imposible hacer copias y copias de copia a la velocidad que se hace hoy, intercalaba perfectamente y hacía una unidad conceptual entre el hombre que improvisaba y el joven que estaba detrás del cristal. Pero, ¿cómo se hizo posible semejante impulso de este medio de comunicación que requería, como todo medio masivo, de una tecnología propia que la canalice? Lo cierto es que al principio la radio era más presencial que a distancia, dado el corto alcance de las frecuencias iniciales. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología primero y la organización de las frecuencias hacia finales de la década del 20 entre los países para evitar el cruce de frecuencias y la masificación en la fabricación de aparatos, finalmente posibilitaron que, sobre las décadas del 40 y 50, la radio llegara con democrático alcance a todos los hogares uruguayos. Y aquí es donde agregamos una mención especial. Se le debe dedicar a la clásica y nunca bien ponderada Radio Spica, fabricada por la Sanritsu Electronic Company Limited. Comienza la producción de radios a transistores en el año 1955, llegando a producir más de 1 millón de estos receptores para diciembre de 1964, correspondiendo el mayor porcentaje de la producción al modelo ST600, que fuera exportado a todo el mundo. Entre ellos a Uruguay.
Estas condiciones materiales objetivas, acompañadas de un fuerte impulso desde el mundo de la política, la cultura y la sociedad en general, permitieron la democratización del medio y cada vez más frecuente uso como tribuna de ideas y debates políticos. Y es así que llegamos al final de este breve pero necesario recorrido histórico por un periodo efervescente que atravesó el país y que quedó en la memoria como en el Uruguay de las vacas gordas, la tacita de plata o la Suiza de América. Y la radio fue un testigo privilegiado de esa epopeya nacional. Y ahora bien, Santi, llegó la hora de los agradecimientos. Agradecemos a Mónica Marona por su valiosa colaboración, a los amigos de Radioactividades que emite por CX26 Sodre, a los colegas de radiografías.uy y su archivo histórico libre de acceso en la web, y finalmente al distinguido historiador Benjamín Nahum, que nos dejó un invaluable aporte en sus manuales de historia del Uruguay. Nos despedimos con la promesa de volver, con los bolsillos llenos de sándwiches de migas e historias del paisito a destapar. Que